Yo soy Isabel Vázquez, soy médico psiquiatra del Servicio de Psiquiatría, ahora el Servicio de Salud Mental del Hospital Loaiza. La parte que me toca es la especialidad de psiquiatría. De repente, ustedes todavía han trabajado según el esquema antiguo de la enseñanza. ¿Qué es lo que pasa? En el esquema de psiquiatría generalmente se priorizaba mucho la psiquiatría del hospital general, el loco, pues el que estaba con bastantes problemas y que daba problemas a los colegas, a la familia, etcétera, ¿no? En realidad, el enfoque manicomial se ha dejado hace ya bastante tiempo, ha demorado un poquito en penetrar la idea de que en realidad el primer y el segundo nivel de atención necesitan también conocer de psiquiatría, y no solo los psiquiatras, sino los médicos especialistas de cualquier rama, incluso a veces la del patólogo, en ocasiones. Y necesitamos conocer de psiquiatría no solo para poder diagnosticar un trastorno, como depresión, ansiedad, esquizofrenia, que son cosas bastante saltantes, sino a veces trastornos de personalidad o diversas condiciones que pueden agravar o dificultar el tratamiento de alguna enfermedad que tenga o alguna condición quirúrgica. Tal vez no responde igual el paciente intoxicado por una sustancia cuando se tiene que hacer una sutura, cuando tiene que ser intervenido de emergencia. Tal vez no obedezca por las mismas razones un paciente diabético, aun cuando seamos muy firmes en la medicación que se le use. Si un paciente está ansioso, tal vez cometa errores al tomar medicación, o se desespere cuando no advierta que la rehabilitación no da los resultados que él quiere. Y tal vez esto también pueda bloquear los deseos de salir gestando en una mujer o incluso en un hombre que tenga ganas de formar familia y que tenga un trastorno mental. O sea, todas esas cosas en realidad van a ser revisadas poco a poco, y son importantes que ustedes las vean a lo largo de la práctica cotidiana, y sobre todo ahora, dentro de poco que van a empezar a ser residentes. Vamos a ver, viendo algunas generalidades para ver qué tan frecuente o qué tan infrecuente es este problema. Veamos esta simpática encuesta que nos envió hace algún tiempo el Instituto Nacional de Salud Mental, el Noguchi. Justo yo terminaba la residencia ahí cuando empezaban a hacer este estudio. Una cuestión interesante. Vemos que aparentemente los problemas de depresión y de ansiedad no son gran cosa, pero qué raro, acá nos están diciendo que por lo menos un 18% de la población de Lima y Callao ha tenido en algún momento de su vida algún episodio depresivo. O sea que es en realidad una gran cantidad, es una buena cantidad de pacientes. Y el trastorno de ansiedad generalizada es casi 10%, junto con la fobia social, 7.98%, trastorno de estrés postraumático, 6%, trastorno de pánico, 3.7%, agorafobia, 3.4%. O sea, los trastornos depresivos, casi el 20% de la patología, de la prevalencia, y los trastornos de ansiedad en algún momento de la vida vamos viendo que son más del 20%, psicosis 2%, bueno, y otros más. En la sierra se supone que la vida debería ser más tranquila, más calmada y todo lo demás. Encontramos que hay episodios depresivos también, tal vez un poquito menos de lo habitual, algo menos de ansiedad, pero acá se dispara largamente el trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Recordemos que esta encuesta se hace a finales de los años 90, se planifica a finales de los años 90 y se ejecuta en los inicios de este milenio. Y recuerden que la zona de la Sierra Centro estuvo fuertemente castigada por el fenómeno de sendero luminoso, por la guerra interna. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente quedó entre dos fuegos, mucha gente fue atacada tanto por uno y por otro bando, mucha gente que quiso hacer resistencia contra Sendero, pues terminó muchas veces en diversos episodios de tensión, cuando no sufrió maltrato, no sufrió directa o indirectamente también los problemas de la violencia. Y entonces esto incide obviamente en que aumente esta cifra de trastorno de estrés postraumático. Ahora, encontramos también en contraste con la selva. Se supone que en la selva la gente es más alegre, ¿no? Que en la selva la gente está relajada, la gente está tranquila. Pero miren acá, qué curioso, los episodios depresivos son más en porcentaje que en Lima y Callao, e incluso más que en la sierra. ¿Por qué será? Se postuló en ese momento que una de las razones era porque la selva se veía
a sí misma como un sitio encajonado, encerrado, en donde la gente en esa época al menos no tenía oportunidades de conseguir empleo, desarrollo, de superación. Por lo tanto, hay una suerte de hastío, una suerte de desesperanza en toda la gente que podría estar explicando este alto nivel de trastornos depresivos. El trastorno de estrés postraumático también era elevado en comparación a Lima y Callao, que se supone que son ciudades más violentas y donde ocurren cosas más terribles, porque recuerden que la selva también fue afectada por el fenómeno de sendero luminoso del MRTA. Además, tenemos en cuenta que en esa zona hubo ya comenzada la penetración de la minería informal, con mucho desorden, con desplazamiento de nativos, con violación muchas veces de los territorios ancestrales y los territorios comunales en esa zona. Por eso se postula que el trastorno de estrés postraumático aumentó notoriamente en ese tiempo. Ahora, en cuanto a la prevalencia de vida, si ustedes recuerdan algo de estadística, ¿no? La prevalencia de vida se pregunta a la persona si alguna vez a lo largo de la vida, en cualquier momento, ha tenido uno de esos trastornos, aunque ya no lo tenga, ¿no? Y observamos, cuando preguntamos por cualquier trastorno psiquiátrico, qué sorpresa, qué es lo que vemos. La que sale con mayor prevalencia de vida de algún trastorno no es nada sorprendentemente Ayacucho. Ayacucho, que sea el territorio de la mayor cantidad de violencia y que hasta ahora sufre la violencia cruzada de los remanentes de Sendero Luminoso y también del narcotráfico, ¿no? En segundo lugar, Iquitos. Pero uno diría, pues Iquitos no llegó tanto el MRTA, llegó más a San Martín, llegó más a otras zonas, ¿no? Pero en realidad también en estas zonas había, como recordamos, bastante prevalencia de depresión y también la sensación de desesperanza de no estar de estar encajonados, de no estar integrados dentro de todo el circuito de la nación. Y luego, obviamente, están otras zonas como Pucallpa que comparten características similares. Y Lima no está punteando, no está en el nivel tan alto como podría, como se supondría en una ciudad que ha crecido pues un montón, que es caótica, que es pesada para varias cosas, entre ellas el transporte. Ahora, entrando a algunas cosas, de repente vamos a hacerle algunas preguntas y que les van a recordar a ustedes sus azarosas noches de guardia como internos y también algunas guardias en algún momento cuando han hecho guardias comunitarias o también la consulta externa de todos los días, ¿no? Y los que han hecho trabajo administrativo, de repente, cuando han hecho inspecciones, cuando han hecho aumentos o cuando han recibido pedidos de capacitación. En todo esto lo podemos encontrar. Ahora, viendo estadísticas, ¿no? ¿Cuáles de los siguientes problemas psiquiátricos es más frecuente en mujeres que en hombres? El trastorno de personalidad paranoide, los intentos de suicidio, el suicidio consumado, el consumo de alcohol o el síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Como ustedes recordarán, generalmente en las noches de guardia, lo más frecuente son los intentos de suicidio. Nótese que estamos hablando de problemas psiquiátricos, no hablamos de trastornos psiquiátricos. Los problemas son mucho más que los trastornos, y en psiquiatría nomás tenemos un montón de trastornos y muchos más problemas. Se han revisado, por ejemplo, el CIE-10 y han revisado ahora en los centros de salud, por ejemplo, las definiciones operacionales y también los códigos para la clasificación. Encontrarán que tenemos una gran cantidad de códigos Z y códigos Y que son problemas relacionados a la vida, a las situaciones que pasa la persona, que no son trastornos, pero que sí son problemas de salud mental, ¿no? Y en realidad, en las mujeres, efectivamente, el intento de suicidio es mucho más frecuente. Las mujeres suelen usar métodos menos letales, de repente veneno, menos supuestamente letales, medicamentos, etcétera, ¿no? Pero los hombres consuman más el suicidio. Pueden usar también métodos mucho más agresivos, pegarse un tiro, tirarse a algún sitio, ahorcarse, etcétera, ¿no? Recordemos que la tasa de suicidios, bueno, si bien ahora experimenta un incremento, en realidad hay un gran subregistro, porque muchos pacientes no acuden a centros especializados, muchos pacientes van a centros de salud y hospitales generales para reparar las consecuencias de los daños que han sufrido. Y a veces no mencionan cuál es la circunstancia que les ha llevado a tener este problema. Y además hay un significativo prejuicio en torno al tratamiento,
ser tachados de pacientes mentales, de tener algún trastorno, y desgraciadamente hay mucho prejuicio de parte del personal de salud. Muchas veces hemos tenido que llamar la atención, y a veces de un modo bastante feo, a algún interno, por eso van a tener ustedes que supervisar mucho sus internos, que me dice, ya pues llegó otra piti, ¿no? Ya llegó otra loca que se quiso matar. Esa loca pudo haber tenido secuelas, y como le decimos a veces al interno, oye hijo, a veces yo pensaba esas cosas cuando era igual de ignorante que tú. Y en ese momento, pues, el chico obviamente se da cuenta de que está teniendo un problema realmente serio. ¿Por qué? Porque es una situación potencialmente dañina para la vida y la salud, está descuidando un diagnóstico, la persona va refinando el método cada vez más, y probablemente esa ida al hospital es la única que le puede proporcionar algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda. Ustedes de repente reciben en algún momento en las guardas en los centros de salud a una persona que es traída por el familiar ya harto de soportar tantos intentos de suicidio, a ver si el doctor o la doctora puede hacer algo por ¿no? Que me está fastidiando, ¿no? Y a veces uno se tiene que morder la lengua para no decirle al familiar pues 4 cosas y ponerlo en su sitio. Todos los médicos sabemos eso, pero desgraciadamente los familiares también tienen prejuicios muy fuertes, y a veces es más difícil luchar con el prejuicio del familiar que con el prejuicio de los vecinos y de los que está alrededor. Ahora, hemos visto con cierta frecuencia problemas de amnesia. Ahora, también hemos visto pacientes que tienen cuadros confusionales, ya sea por infecciones o por algún otro problema, o a veces tienen viejitos que tienen demencia. Eso lo han visto en ciertas ocasiones. ¿Cuál de estos siguientes problemas amnésicos no aparece en un cuadro de confusión o en una demencia? El sujeto cree haber vivido ya una situación semejante, el déjà vécu. El sujeto narra un hecho real del pasado, pero con algunos detalles alterados, una distorsión del recuerdo. Al pedirse la información sobre el pasado que el sujeto no recuerda, el sujeto introduce en su lugar una historia que no sucedió, pero no es consciente de eso, no es con mala intención, eso se llama confabulación. El sujeto recuerda una y otra vez hechos negativos, desagradables del pasado, o el sujeto cree que nunca ha visto a una persona concreta, jamais vu. Como ustedes han visto con cierta frecuencia, lo que no ocurre es esto, que el sujeto recuerda una y otra vez los hechos negativos del pasado, con selección. Generalmente, esto aparece en otro tipo de problemas que la persona solo tiene una atención focalizada. En todo el resto, en las confusiones, que pueden ser por delirio, por intoxicaciones o por otras cosas, o por demencia, puede aparecer todos estos síntomas, ¿no? Generalmente, en estos dos tipos de trastorno, hay una alteración de la atención. La persona atiende un ratito y luego mira hacia otro lado, se dedica a hacer otra actividad. Una alteración de la cognición o la capacidad de pensar y razonar, y poder un compromiso de la conciencia. Encontramos que se ha desorientado en tiempo. Ahora mismo nos puede decir que son las 4 de la tarde o las 5 de la mañana, que estamos en el 26 de marciembre del 2030 de repente, ¿no? Y con real convicción. El síndrome confusional es tal vez uno de los síndromes mentales más comunes que se observa en el hospital general. Casi todos ustedes van a estar en un hospital general al inicio. Y si alguno de ustedes está en un hospital especializado, escoge un hospital especializado como centro de residencia, se da cuenta de que durante algunos meses va a tener que rotar de todas maneras en un hospital general. Entonces va a poder observar frecuencia esto. Y a veces algunos colegas que escojan especialidades como laboratorio, anatomía patológica, van a encontrarse con la sorpresa de que al menos en los primeros meses de residencia se les va a pedir que haya guardias en emergencia como todo residente. Después ya se hacen guardias de la especialidad en algunos casos y en otros, bueno, no hay necesidad. Y suele ser reversible, de curso breve y fluctuante, el síndrome confusional. La demencia, ustedes saben que por definición continúa. El tratamiento de las confusiones se basa en el de la causa desencadenante, una infección, una intoxicación o de repente un desequilibrio hidroelectrolítico o metabólico, y la prevención de las complicaciones que pueden estar asociadas. Entonces, en la vida del hospital general hay bastante variedad y vamos a encontrar tanto psicóticos como neuróticos. Empecemos de repente por la primera parte, lo más común, lo más frecuente, que es pan de cada día y que los va a visitar todos los días en su consultorio, haga la especialidad que haga.
Como decía, los trastornos mentales de este tipo, en especial la depresión y los trastornos de ansiedad, son problemas ya serios de salud pública en todo el Perú. El problema es que a veces no los detectamos. Más de un tercio de las poblaciones adultas estudiadas han padecido algún trastorno psiquiátrico, como hemos visto, alguna vez en su vida, resultando Ayacucho e Iquitos. Pero, el lado oscuro de la luna. En Lima, 1 de cada 10 personas con algún trastorno psiquiátrico diagnosticable recibió atención médica. Y los otros 9, bien, gracias. Se fueron a su casa, siguieron sufriendo de lo mismo y nadie se dio cuenta. Y lo más gracioso es que de estas personas diagnosticadas, más del 50% no reconocía en sí mismas sus problemas de salud mental. En particular, las personas que tienen un problema de ansiedad creen que, bueno, pues son así son y así van a ser. Que bueno, pues esto es porque yo soy muy nerviosito, porque es parte de mi personalidad o algo por el estilo. O piensan que, bueno, pues es una condición hereditaria que ya la aprendí, y no piensan que puede ser un trastorno perfectamente curable y manejable. Otro problema que hay es que muchas veces estas personas han aprendido a leer que es normal sentirse deprimido, gracias al argot de mucha gente, en ciertas circunstancias. Y a veces con horror notamos que algunos colegas piensan eso todavía, ¿no? En el INEM, el colega que es psiquiatra ahí batalla a diario, todos los días, porque muchos oncólogos y muchos psicólogos, muchos no médicos comparten esta idea, de que es normal estar deprimido si uno tiene cáncer. Hasta donde yo conozco, Dios no es tan malo de mandar 2 enfermedades a la vez. La depresión es un trastorno que se tiene que tratar, sobre todo porque ataca el mismo sistema inmunitario. Produce defectos en el trabajo del 12D4, del natural killer. En el caso de las infecciones también es un problema serio. Entonces deben tratarse los 2 trastornos a la vez y no pensar que es natural. Se confunde mucho con el hecho de sentir tristeza o de sentir angustia, que son cosas que le puede ocurrir a cualquiera. En el momento de repente de la entrada del examen de admisión van a sentir algo de angustia. Curiosamente, esa angustia les va a servir a ustedes para elevar sus niveles de alerta y para poder atender mejor a las preguntas y marcarlas adecuadas. Después, para echarle una revisada rápida y bueno, estar aún más seguros del resultado. Y la angustia, cuando ustedes vayan a escoger su sede, también lo va a acompañar un poquito con una suerte de espoletazo, algo que los va a animar en un momento. Pero no es una angustia que los paralice. Diferente a la ansiedad, al trastorno o los trastornos de ansiedad, que sí pueden paralizarlos y darles dificultades enormes. Y en cuanto a los trastornos de ansiedad, vemos que hay una cosa muy simpática que se llama los trastornos o el trastorno de ansiedad generalizada, y la van a ver con mucha frecuencia en el consultorio o en la emergencia. Esta se caracteriza por miedo a ciertos estímulos concretos, por ejemplo los animales, ansiedad que cursa en crisis de corta duración, ansiedad bastante persistente durante varias semanas, aparición de los síntomas cuando el sujeto es observado, escrutado, enjuiciado, o el miedo a encontrarse en lugares donde puede ser difícilmente ayudado si le sucediera algo. Como ustedes habrán visto, generalmente cuando uno hace el serums en consulta externa, lo más frecuente es que aparezca una ansiedad persistente durante bastante tiempo, que persiste en el tiempo. En la ansiedad generalizada tenemos un estado de alerta casi constante en el paciente, que si pasó algo y se resolvió, si otro motivo de angustia, aparece otra idea que le proporciona más angustia aún. La persona, por ejemplo, dice, si tiene hijos, ay, yo me siento muerta de miedo porque yo no sé si mis hijos podrán estar bien. Pero ya tranquila, mira hija, tu hijo mayor ya llegó a la casa. Pero el segundo no llega, llega el segundo, pero no llega el tercero, pero no llega el cuarto. Y cuando ya llegaron todos, ay Dios mío, dices que mañana les pasa algo. Y sí, pero bueno, no te preocupes, mañana es domingo, no van a salir. ¿Y si es que el lunes les pasa algo? Cierran la puerta un poco fuerte. Dios mío, ¿qué pasará? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué se sentirá? Alguien llama por ahí, por ejemplo, mamá o papá. ¿Sí? ¿Pasó algo? ¿Tienes algo? No sé si lo habrán conocido de repente en casa o no. La ansiedad de las mamás a la 10ª potencia. Las mamás pueden tener cierta ansiedad, pero un ansioso generalizado tiene eso en aún mayor grado casi todo el tiempo y en casi todas las situaciones. Solo se
se siente algo más tranquilo cuando se distrae. Y esto se acompaña de otras cosas, no solo del sentimiento de ansiedad, sino también de insomnio inicial. La persona da vueltas y vueltas en la cama y no puede dormir durante más de una hora. Hay rumiaciones catastróficas. Cuando hablamos de rumiaciones es que la persona está dando vueltas una idea en la cabeza, así como la vaquita o la llama, rumian sus pensamientos, rumian sus bolitas de pasto. Las personas rumian sus pensamientos también. Hay alteraciones del apetito, la persona o se le pierde el apetito por la angustia que tiene, o al contrario comienza a comer en cantidades increíbles por la necesidad de tener algo en el estómago y calmar la angustia que tiene. Puede haber también temblores, puede haber dolor de cabeza, sobre todo en región occipital, nuca, hombros, también dolor en la espalda, generalmente en el dorso. Puede haber parestesias, adormecimientos, hormigueos, etcétera, náuseas, ganas de ir con más frecuencia al baño, temblores diversos, etcétera. Ahora, respecto a las fobias, que es algo bastante frecuente, no sé si ustedes habrán encontrado algún colega fóbico, pero una vez encontré un colega que tenía miedo a la sangre. Y bueno, eso era cuando éramos estudiantes. Obviamente tuvo que hacer terapia para continuar estudiando la carrera. Y ahora es felizmente especialista de la rama, es un internista, no es cirujano. No hay que forzar la cosa tampoco. Con respecto a las fobias, hay muchas fobias con diversas manifestaciones, ¿no? Y veamos cuál de estas aserciones es verdadera. La agorafobia no sucede en lugares cerrados, como por ejemplo una combi o un ómnibus muy lleno, el metropolitano a las 8 de la mañana. Las fobias infantiles suelen cronificarse casi en su totalidad. En la fobia simple los síntomas son siempre leves. El sujeto con fobia social no se beneficia de los programas de entrenamiento en habilidades sociales, o cuando el agorafóbico sale de casa suele hacerlo acompañado, lo cual lo condena a un estado de cuasi soltería permanente, ¿no? En realidad, esta es la aserción verdadera. La agorafobia es un tipo especial de fobia, de repente ustedes lo van a ver en algún momento. Es muy incapacitante, porque la persona tiene temor a salir de un lugar protegido. Esto limita sus actividades sociales, laborales, las actividades académicas y del entorno también. Recordemos que las fobias se aprenden o se instalan por un evento traumático, por un evento que marca la vida de la persona. Aparecen por condicionamiento clásico, asociación entre un estímulo no condicionado y un estímulo neutro, que al final se asocian y tienden a despertar la misma respuesta del que traería el estímulo no condicionado. Y se mantienen por condicionamiento operante, porque la persona, al intentar huir de lo que le produce la fobia, recibe el refuerzo de la tranquilidad que eso le proporciona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, una amiga, y pueden aparecer la forma más inocente, una amiga mía que es una psicóloga, me dice que cuando ella tenía 5 años estaba jugando carnaval en su casa con sus primos. Como todos los niños pues que juegan carnaval, están pues ligeritos de ropa, y ella estaba descalza, como otros primitos. Y en medio de la risa pues y del juego, ella retrocede y pisa una cosa blandita. Levanta el pie y encuentra un ratón apachurrado. La sorpresa, el asco, los gritos y todo lo demás han hecho que hasta ahora, pues que tiene más de 30 años, tenga una fobia a los ratones. Veo un ratón es capaz de saltar sobre una mesa. Es francamente desagradable pues para una mujer que mide 1,75 m a estas alturas. Entonces, ¿qué pasa? Observarán que a veces hay pacientes que van a una consulta y desaparecen. Y luego regresan después de cierto tiempo. Señor o señora, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha venido? ¿No? Es que no tenía quien me acompañe. En un momento, usted es bastante mayor. Y yo le dije que tenía que volver para poder ver cómo estaba su glucosa, para ver cómo estaba su presión arterial, lo que tenía que retirar los puntos. Sí, pero es que yo no puedo salir de mi casa si es que no hay alguien que me acompañe. Y una pregunta, ¿puede usted estar solo o sola en su casa? No, tampoco puedo. Antes se creía que la agorafobia era solo el temor a lugares abiertos. Ahora se sabe que es un temor
a un lugar, ya sea abierto o cerrado, con gente o sin gente, puede ser una procesión o una plaza desierta, puede ser una combi llena de gente, puede ser la casa en solitario, pero un lugar en el cual la persona no tenga a quién recurrir y no tenga posibilidades de salir, de ser auxiliada si es que algo malo le pasa, algún terrible temor que ellos tienen en la cabeza, que se pueden desmayar, se pueden asfixiar, les puede ocurrir algo, de repente les da un infarto, algo por el estilo, y se caen y no pueden ser auxiliados. Ese temor puede ser realmente incapacitante y encima, como demanda que alguien más se quede en la casa, terminan incapacitando a alguien más. Otro problema es el trastorno obsesivo compulsivo. No sé si ustedes han visto esta película Mejor Imposible con Jack Nicholson. Es un relato muy bueno de cómo una persona es obsesiva compulsiva. Veamos que es cierto. El inicio es tardío, alrededor de los 40 años, o sea implicada en la serotonina y su hipopatogenia. El sujeto ejecuta conductas de modo voluntario, suele afectar a sujetos extrovertidos y despreocupados. Las ideas que surgen en los sujetos son egosintónicas o de acuerdo con su conducta y sus creencias y son aceptadas sin ningún problema por el sujeto. En realidad, lo que ocurre es que la serotonina, todas estas son falsas. Y lo que sí es verdad es que, al igual que otros trastornos de ansiedad, la serotonina juega un papel muy importante en la aparición de los síntomas obsesivo-compulsivos. Es una alteración que ayuda de la serotonina, cuya función normalmente ayuda a regular el ánimo, a disminuir la agresión y a disminuir la impulsividad. No surge como se creía hace muchísimos años como respuesta a un conflicto, ¿no?, que había con el inconsciente, ni tampoco por un problema sexual reprimido, ¿no?, como creía el abuelito Freud, el abuelo de todos los psiquiatras. Afecta a una buena cantidad de personas, al 2% de la población. Y tiene dos componentes: las obsesiones, que son las ideas, los pensamientos, las imágenes o impulsos también, nunca llevados a cabo, recurrentes y persistentes que invaden la conciencia. Una persona puede pensar que se está contaminando, a pesar de saber conscientemente que eso no es posible, le invade el terrible temor y la duda de que efectivamente puede estarse contaminando con algo. Y las compulsiones son conductas repetitivas y estereotipadas, siempre del mismo modo, siempre con la misma frecuencia y siempre según un patrón, que vienen por el deseo de disminuir la angustia de la obsesión, y las compulsiones casi nunca son aceptadas de buen grado. Son algo que la persona hace generalmente contra su voluntad, hasta que ya es tan molesto el asunto que ellos prefieren ya hacerlas antes que aguantar la terrible angustia que tienen si es que no las hacen. Ahora, encontramos que dentro de los problemas de neurosis también pueden haber síntomas impulsivos, y vamos a encontrar esto en varias dificultades, ¿no? ¿Y en cuál de estas podrá ser? ¿En la epilepsia? ¿En el síndrome de Gilles-Tourette? ¿En la demencia? ¿En la encefalitis herpética? ¿O en realidad en todos los anteriores? Como ustedes han observado en los cursos de neurología, en los cursos de psiquiatría y en los cursos de infectología, recordarán que puede ser en todos estos. Los síntomas impulsivos pueden existir en todos esos trastornos cuya base es eminentemente, bueno, como se decía hace mucho tiempo, orgánica. La psiquiatría es también orgánica, ¿no? Pero démosle una base un poquito más biológica, por así decirlo, en cuanto al origen. La modificación de conducta que se usa para otro tipo de trastornos puede ayudar, pero en realidad no puede disminuir del todo este tipo de trastornos. Por ejemplo, no puede eliminar las descargas eléctricas en las convulsiones. Necesitamos de todas maneras un anticonvulsivante. No puede eliminar la alteración de neurotransmisores que produce el Gilles-Tourette, ni puede eliminar obviamente los síntomas impulsivos que vienen por una encefalitis que puede producir delirio y síntomas de impulsividad. Otra cuestión muy popular es el trastorno hipocondriaco. Veamos que es verdad. ¿Es que el trastorno hipocondriaco consistirá en un síntoma físico concreto que surge tras un estrés psicosocial relevante para el sujeto? ¿O es que engloba una variedad de síntomas somáticos con larga duración que la persona tiene efectivamente síntomas?
o se caracteriza por una preocupación persistente respecto a un defecto físico real e imaginario, conduce a la persona que lo padece a pedir un montón de pruebas y análisis y chequeos y revisiones, y siempre tiene o no características delirantes. Cuando hablamos de delirante hablamos de delusiones o ideas que se resisten a ideas falsas que se resisten a la comprobación con la realidad. Y en realidad lo que encontramos es esto. De repente nos traen una historia larga y grandota de un paciente que vemos por primera vez, o este paciente llega con los exámenes que le pidió el doctor cual, que la indicación de la doctora tal, la sugerencia de los doctores tal y cual, y resulta que ya tiene una buena cantidad de exámenes que dice normal, estructura normal, valores normales de tal o cual cosa, evaluación normal, etcétera, etcétera, pero el paciente solicita ser nuevamente visto por ustedes. La hipocondría es una creencia, un trastorno en el cual los pacientes piensan que hay síntomas físicos reales o imaginarios, son signos de una enfermedad grave, a pesar de las evidencias, a pesar de que los colegas les han dicho que esto no tiene nada que ver con una enfermedad. ¿Por qué? Porque interpretan de modo catastrófico, de modo alarmista, de modo extremadamente catastrófico los signos corporales muchas veces normales. Los borborismos pueden ser síntomas, según ellos, de que haya un cáncer o de que haya algún problema terrible, ¿no? El hecho de que tengan más apetito del usual, tal vez y orinen algo más del usual, tal vez pueda significar que tienen diabetes. El hecho de que en algún momento se les adormezca o tengan alguna parestesia discreta en un brazo, una pierna, en la cara, significará que van a tener un derrame o que tienen un tumor probablemente en el cerebro, ¿no? Si les duele un músculo del pecho, dirán, Dios mío, tengo un infarto, ¿no? El paciente pasa su vida de doctor, de consultorio en consultorio, como lo llaman los gringos, doctor shopping, ¿no? Se tranquiliza por un ratito, por un tiempo, ¿no? Cuando algún médico le dice que les ha encontrado algo. En lugar de temblar como el resto de pacientes dicen, ay, al fin, este doctor sí me diagnosticó algo. Tal vez le diagnosticó ansiedad, ¿no? Pero por ahí podemos iniciar algo de ayuda para este paciente. El problema es que a veces estos pacientes también suelen ser ridiculizados. Dicen, ya caramba, usted no tiene nada, ¿qué hace viniendo, no? Y en realidad es una ofensa. El paciente sí tiene algo, si no, no hubiera venido con nosotros, ¿no es cierto? Si no, no buscaría. No es lo que el paciente cree, no es tal vez lo que otros colegas han buscado. Tal vez ustedes sean los primeros al que pueden sospechar que este paciente efectivamente tiene un problema. Y al ser los primeros y al conducir a este paciente a un diagnóstico adecuado e incluso una referencia adecuada, este paciente le va a estar agradecido eternamente. Porque va a decir, esta persona al fin me tomó en serio, al fin pensó que yo sí tengo un problema que merita ser resuelto. Y eso nos va a ayudar tremendamente después. Algunos pacientes incluso por si acaso han sido sometidas a intervenciones quirúrgicas, a veces la sometida a la perotomía exploratoria debido a la insistencia que tienen, sin una necesidad real de ser practicada. Después el pobre colega cirujano pues se siente, trágame tierra, aquí no encuentro nada, no revuelve y revuelve y no encuentra nada. Y bueno, pues, a veces nos pasa.